perfecto, Señor, y tú nos amas con un amor eterno y un amor ágape. Gracias, Dios, por la palabra que has depositado en la pastora, en tu hija, Padre amado. Escóndela y fluye con poder y autoridad, y que esta palabra traiga cambios a nuestra mente y a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Dáselo fuerte, papá. Gloria a Dios, aleluya. Los jóvenes ya fueron arriba al mezanín. Los jóvenes sí parece que cogieron rumbo. Todos los jóvenes se reúnen los miércoles en el mezanín. Se está trabajando con los jóvenes allí. Amén. Bueno, vamos a buscar la palabra de Dios. Tenemos una noche hermosa. ¿Están cansados? ¡Amén! ¡Eso es! Vamos a buscar Éxodo, capítulo 3. Vamos a leer Éxodo, capítulo 3. Del capítulo 3 al capítulo 12. ¡Amén! Tienen que ver todas sus caras. No lo vamos a leer aquí hasta el 12, pero lean en su casa. Vamos a leer el capítulo 3. ¿Lo tienen? ¿Y si lo leemos? Amén. ¿Amén? Amén. Sí, amén. Bueno, leemos la palabra de Dios, Éxodo capítulo 3. Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo revele tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Alguien sabe por qué la zarza no se quemaba? Era Dios. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Veía Dios la opresión del pueblo de Israel? Amén. Amén. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué le mandó el Señor a hacer a Moisés? ¿Cuál fue la encomienda? Dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón
Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, Dios le respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Dios le está dando las instrucciones a Moisés, le está dando unos mandatos que Moisés tiene que cumplir, ¿verdad? Y ejecutar y hacer. Y Moisés sigue hablando con Dios, un diálogo muy interesante que todos nosotros lo hacemos con Dios. He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos me ha encontrado. Por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondré sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis Egipto. Siéntese porque voy a seguir. Continuamos leyendo. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz postrera. Así que si no te creen en la primera voz, te van a creer en la última. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová,
ay Señor, nunca he sido hombre fácil, de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién dio la boca al hombre, familia? ¿Quién dio la boca al hombre? Todos tienen boca, ¿verdad? ¿Quién te la dio? Dios. ¿Para qué? No es para que hables bochinche, es para que adores y alabes el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. ¿Se tenía que enojar Dios contra Moisés? En este diálogo que estamos leyendo. Dice, se enojó Jehová contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de decir. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Y sigan leyendo toda la historia, toda la historia. Vamos al 21, versículo 21. Dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matar. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Y ustedes en su casita lo siguen leyendo. Es una historia muy interesante, de muchas enseñanzas. ¿Qué hizo el Señor con Moisés? Lo que leímos aquí, lo poquito. ¿Qué hizo el Señor con Moisés? ¿Qué hizo? Le dio una encomienda, una misión. Le dio unas instrucciones a Moisés, la cual tenía que realizar. ¿Verdad? Moisés tenía un diálogo con Dios respecto a la encomienda que el Señor le había dado. Pero al fin y al cabo, Moisés fue obediente y cumplió lo que Dios le mandó. Una de las cosas que me ministraba cuando leía es que Dios llama a Moisés, capturó su atención con una zarza que no se consumía. Estaba en fuego y la zarza no se consumía, no se hacía cenizas, se quedaba viva. Entonces el Señor le dice, vas a ir a donde Faraón y vas a decir que tiene que liberar a mi pueblo. Pero Dios le dice a Moisés, si prestaron atención en lo que leíamos, yo endureceré su corazón y no los va a dejar ir. Si el Señor te dice, César, ve a donde el tío y llévale esta palabra, pero yo voy a endurecer el corazón del tío y no la va a recibir, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a llevarle la palabra? Muy bien. ¿Le llevaremos la palabra? O vamos a decirle, Señor, pero si tú le vas a endurecer el corazón, ¿cómo yo voy a ir a llevarle la palabra si tú le vas a endurecer el corazón y lo que tú me estás mandando a que le diga no se va a cumplir? ¿Podemos pensar eso? O podemos decir, Señor, tú le vas a endurecer el corazón, pero yo voy a ir a hacer lo que tú me has mandado a hacer. Eso fue lo que hizo Moisés.
Ahí se demuestra la actitud, la obediencia que tú tienes con el Señor, hacia el Señor. Entonces, el tema de hoy, un principio de vida para el creyente. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Obedezcamos a Dios y toda la consecuencia que acontezca de nosotros obedecer a Dios, se la tenemos que dejar en las manos a Dios. Muchas veces no obedecemos lo que Dios nos manda hacer porque no queremos afrontar las consecuencias de lo que Dios nos está mandando hacer. ¿Es o no es? Amén. En el 4:21 dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, así que Dios le dice, le vas a dar un aviso, una advertencia. Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. El Señor no le advirtió al faraón de lo que iba a acontecer si no dejaba ir al pueblo de Israel. Si ustedes siguen leyendo la historia, van a ver que fueron 10 plagas las que se enviaron. Pero lo curioso es que cada vez que Moisés iba donde el Señor y iba donde buscar guianza de Dios, el Señor le va a decir: va a acontecer esto, pero yo endureceré su corazón y no los va a dejar ir. Y va a acontecer esto, pero yo endureceré su corazón y no los voy a dejar ir. Y va a acontecer esto y yo endureceré su corazón y no los dejaré ir. ¿Cuántas veces ocurrió eso? Hasta la última plaga. Dios es Dios. Pero nosotros tenemos que obedecer lo que Dios nos manda hacer, aunque a lo mejor no veamos lo que Dios, ¿verdad? En el momento no veamos lo que estamos esperando que Dios haga. Moisés tuvo que ir un par de veces a donde Faraón y dejarle saber y decirle: va a ocurrir esto, va a venir esta plaga, deja ir a mi pueblo, si no va a venir una consecuencia. Y la consecuencia final era que iba a matar a su primogénito, a su hijo, el cual ocurrió, ¿verdad? El hijo del faraón, su primogénito, murió. Y ahí dejaron ir al pueblo. Te pregunto, ¿cómo te relacionas tú con Dios y sus mandatos ante las dificultades y tentaciones que se te presentan en el día a día? El mundo niega que Dios tenga autoridad alguna. ¿Cuántos creyentes habemos aquí? Amén. Tú como creyente, ¿aceptas que Dios tiene la autoridad suprema de tu vida y del mundo? Amén. ¿Reconoces que Dios es el creador de todo lo que existe? Amén. Por tanto, al ser Dios el creador de todo cuanto existe, Él tiene tanto el derecho como el poder para ajustar todas las circunstancias a su voluntad. Amén. ¿Es o no es? También tiene todo el derecho a demandar un nivel de conducta de quienes creen en Él. Amén. Amén. Todo creyente que cree en Dios, Dios va a exigir un nivel de conducta para Él. Él espera de nosotros una conducta agradable a Él. Y Él va a exigir de nosotros una conducta, el cual tenemos que obedecer. Cuando Dios te manda a hacer algo a ti, eso es individual, porque a cada uno de nosotros Dios nos manda a hacer unas cosas. Cuando Dios te manda a hacer algo, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu primer pensamiento? Lo que Dios te pide, ¿te parece demasiado demandante o difícil de obedecer? ¿Dios te ha pedido algo que tú entiendes que es difícil de hacer? ¿O que es demandante? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cuántas veces el Señor nos manda a hacer algo y decimos: esto está bien difícil, o esto está casi imposible? Nosotros como humanos sí, pero para Dios no es nada imposible. Ahora, lo que Dios te está mandando a hacer a ti, ¿qué piensas? ¿Es muy difícil? ¿Es fácil? ¿Es complicado? ¿Lo voy a lograr? ¿No lo voy a lograr? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué viene a tu corazón? ¿Qué viene? ¿Cuál es el primer pensamiento que llega
a ti. Es una decisión que te agobia, es una decisión que te paraliza, o comienzas a debatir si acatas la orden de Dios o ignoras las instrucciones que Dios te está mandando a hacer. Todo esto son preguntas que les estoy haciendo para que reflexionemos y cada uno reflexione en aquello que el Señor está demandando de cada uno, ¿verdad? Para que le obedezcamos y podamos seguir creciendo en Él. Cuando Dios te manda a hacer algo, ¿cuál es tu primera reacción? Señor, yo no me atrevo. Señor, eso está bien difícil. Señor, yo te amo, pero eso yo no lo puedo hacer. ¿Cuál es lo primero? ¿Qué es lo primero que llega? ¿Qué es lo primero que llega a tu vida? Obediencia es el cumplimiento de lo que se manda. Yo me puedo poner en la situación de Moisés, ¿verdad? Yo, Naila Figueroa, si el Señor me hubiese mandado a Faraón, yo hubiese estado, no sé, sin palabras. Porque la reacción cuando tú lees, tú dices, Dios mío, no fue tan fácil lo que el Señor le mandó a Moisés. Y muchos dicen, Señor, yo quiero ser como Moisés. Que ser bien valiente y tener a Dios de primero. Porque no fue tarea fácil. Y en los tiempos que estamos viviendo, honestamente, familia, los creyentes estamos miqueando comparado con estos tiempos. Estos tiempos se guerreaba de verdad por defender la palabra de Dios. En estos tiempos, ahora mismo, el creyente defiende la palabra de Dios, pero no contienda. Defiendo, pero de lejito. Vive Dios. Obediencia, cumplimiento de lo que se manda. ¿Y quién es el que manda? Dios. En el Antiguo Testamento, obedecer implica escuchar. También significa acatar, consentir, entender y ceder. Obedecer a Dios significa que debemos estar atentos a su voz y confiar en lo que Él nos dice. Obedecer a Dios es absolutamente esencial para poder agradarlo. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Amén. Pues hay que obedecerlo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en las recompensas que hay en obedecer a Dios? Vamos a Éxodo 19, 1-7. Recompensas por obedecer a Dios. ¿Te has puesto a pensar en las recompensas que hay por obedecer a Dios? Éxodo 19, del 1 al 7. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. ¿Cuál es la recompensa de obedecer a Dios? Aquí me dice la palabra en el versículo 5 y 6 que si guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Quieres tú ser especial tesoro ante Dios? Hay que obedecerle. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
santo, santa. Santa es limpio de inmundicia, limpio de pecado, purificados, separados para Dios, agradando a Dios en todo lo que hacemos. Ahora bien, ¿quieres agradar a Dios? Amén. Tenemos recompensas por obedecer a Dios. Seremos especial tesoro ante Él. Antes de que el pueblo de Israel pudiera poseer la tierra prometida, Dios tuvo que enseñarles a vivir y actuar como pueblo suyo y especial tesoro. Los mandatos de Dios eran para beneficio y protección para ellos, para que Dios los estableciera y los bendijera en esa tierra prometida que Dios les había dado. La obediencia del pueblo era indispensable para sobrevivir, pues si no observaban las leyes divinas, tendrían que sufrir las consecuencias terribles de la desobediencia. Y eso lo pueden leer en Deuteronomio 28. Lo mismo aplica a nosotros en nuestros tiempos. Si decidimos desobedecer a Dios, le estamos diciendo que no confiamos en Él y que nosotros no la sabemos todas y que nosotros vamos a vivir nuestra vida con Dios de la boca para afuera. ¿Eso es lo que queremos? No, ¿verdad? No se puede tener una relación íntima y profunda con alguien en que tú no confías. Si desobedecemos, estamos enviando el mensaje a Dios de que no confiamos en Él. Y eso no es lo que queremos. Queremos obedecerle a Él, dándole el mensaje de que sí confiamos en ti, Señor. Si nos empeñamos en lograr tener una relación íntima con Dios, confiando en Él y obedeciéndolo a Él en cualquier circunstancia, siempre vamos a recibir lo mejor que Dios tiene preparado y reservado para nosotros, que supera absolutamente todo lo que uno pudiese obtener por cuenta propia. A veces la gente lucha, ¿verdad?, con sus propias fuerzas para obtener riqueza, para poder tener una buena casa, para poder tener muchas cosas, y desobedecen a Dios. Pero cuando obedecemos a Dios, el Señor le place darnos de sus bendiciones a sus hijos, y te sorprenderás, te maravillarás de que las cosas que Dios tiene para los hijos obedientes son mejores que la gente que está buscar su propio beneficio desobedeciendo a Dios. Obedecer a Dios trae bendiciones a nuestras vidas. Éxodo 3:14 dice: Dios dijo que su nombre es Yo soy el que soy. También se puede traducir: siempre seré quien siempre he sido, o para siempre seré el que ahora soy. Así que ¿quién es Dios? El gran yo soy, el que ha sido, el que es y el que será. Dios es Dios. Entonces, Dios nunca cambia. Su fidelidad, misericordia y amor son siempre eternas. Así como la fidelidad de Dios lo fue con Moisés, aún sigue siendo igual para nosotros en estos tiempos. ¿Fue Dios fiel a Moisés cumpliendo lo que Dios le dijo cuando le mandó a que fuera a sacar al pueblo de Israel? ¿Verdad? Dios cumplió su promesa y estuvo con Moisés y hizo maravillas, milagros y señales que uno dice: wow, abrió el mar en dos para que el pueblo de Israel pudiera pasar en seco. Y cuando venían el army, ¿cómo se dice army? El army de Egipto, el ejército, gracias. Cuando venía el ejército de Egipto a entrar en el mar, se cerraron las aguas y murieron. Y el pueblo de Israel quedó sano. ¿Quién lo hizo? Dios. Pero hubo un valiente, obediente, que dijo: heme aquí. Y fue. Entonces, Moisés decidió obedecerle a pesar de las consecuencias que confrontó. Hebreos 11:27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Dónde está tu mirada? ¿A quién tú miras? ¿De quién te sostienes? ¿De quién confías? Sostente como mirando al invisible.
invisible, al gran yo soy, al todopoderoso, al que siempre será quien es, al que no varía en nada. Entonces dice, Moisés confió en Dios y todos los problemas que enfrentó se desaparecieron ante el inmenso amor, sabiduría y poder de su comandante, que es Dios. ¿Quién es tu comandante? Dios. La obediencia a Dios es un principio, una instrucción por el cual debemos vivir siempre todos los creyentes, todos los cristianos. Dios nos manda a obedecerle como una instrucción de vida. Al hacerlo, Él pone una cobertura, un vallado, una armadura alrededor de nuestras vidas que nos protege de todo mal. ¿Cuántos quieren cobertura de Dios? Pues hay que obedecerle. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que tuviste la tentación de hacer algo contrario a lo que sabías que Dios deseaba que hicieras? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te mandó a hacer algo y tú intentaste hacer lo opuesto a lo que Dios te mandó a hacer? ¿Qué sentiste? ¿No sintieron nada? Cuando haces algo que no está dentro de la voluntad de Dios, ¿no sientes nada? Cuando estás haciendo algo, vas a hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Un vacío? ¿Qué más puedes sentir? ¿Que le fallamos? ¿Remordimiento? ¿Ansiedad? ¿Qué más puedes sentir cuando vamos a hacer algo que eso no es frustración? ¿Miedo? ¿No te entra un escalofrío? ¿O una inquietud? Y una inquietud, y una inquietud, y una inquietud, pero una inquietud desagradable, una inquietud que tú no puedes contener. Eso es así. El Espíritu Santo te redarguye y te comienza a redarguir. Entonces, tú como ser humano vas a sentir una inquietud en ti sabiendo que vas a hacer algo que no le agrada a Dios. Y el Espíritu Santo te va a decir, no, 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 no. Y tú empiezas, ay Dios mío, Señor, yo no puedo hacer esto, pero Señor, yo quiero hacerlo, pero es que tengo amistades que me están obligando a hacerlo, pero ¿por qué yo voy a hacer esto si las amistades me están obligando? Es que yo no soy, yo te tengo que obedecer a ti, no puedo obedecer a las amistades. O viceversa. Comienzas a sentirte pésimo. Ahora está de ti si desobedeces a Dios y cometes, ¿verdad? El acto o la acción de desobedecer que se va fuera de la voluntad de Dios. O decides decir, no, yo no voy a hacer esto porque esto no fue lo que Dios me mandó a hacer. Cuando eso ocurre, hay una lucha en tu interior y en tu corazón. Y comienzas a preguntarte. Si no te has preguntado, anótalo y pregúntalo cada vez que te pase. Las consecuencias de mi desobediencia serán más altas que las consecuencias de mi obediencia a Dios. ¿Sentiré mayor felicidad o satisfacción si cometo este pecado que la felicidad o satisfacción que pueda sentir obedeciendo a Dios? Cuando obedecemos a Dios, créame que la satisfacción y el gozo que tú vas a recibir y vas a sentir no tiene explicación. No tiene explicación. Cuando desobedeces a Dios, el gozo se va, la paz se va, todo se va. Y entras en un ¿qué hice? ¿Verdad? Cuando elegimos obedecer a Dios, escogemos el camino de la sabiduría. Las promesas que Dios tiene para sus hijos que lo obedecen son mayores y sobrepasan todas las posibles consecuencias. ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de ti? Que nos sometamos a Él y que dejemos todo lo que suceda en su amoroso cuidado. A medida que vamos creciendo en el Señor, la obediencia se convierte en un puente por el cual conocemos mejor a nuestro Padre Celestial.
Cuando uno es recién convertido, uno está conociendo al Señor, uno está conociendo lo que es verdaderamente tener una intimidad con el Padre Todopoderoso. Y hay momentos donde el Señor quiere que hagamos una cosa, pero vamos a conocerlo y a lo mejor hacemos otra cosa que no era lo que Dios quería. Pero rápido venimos al arrepentimiento y le decimos, Señor, perdóname, esto no es lo que tú querías que yo hiciera. Y mientras vamos acercándonos más al Señor, vamos obedeciéndolo más Él se acerca a nosotros, más lo vamos conociendo, más vamos aprendiendo de su amor, más vamos aprendiendo de su fidelidad y su misericordia. Entonces, mientras vamos creciendo en el Señor, la obediencia se convierte en el puente por el cual conocemos mejor a nuestro Padre Celestial. Cuando le obedecemos al Señor, el Señor nos acerca más a Él y nos enseña más de sus mandatos y de su amor. ¿Qué ocurre cuando desobedecemos a Dios? ¿Qué ocurre? Le estamos enviando un mensaje a Dios de que sabemos más que Él y que no confiamos en Él. Se abren puertas para que el enemigo tome ventaja en nuestras vidas. ¿Por qué Dios nos manda a obedecerle? Porque Dios quiere que lo obedezcamos. ¿Te has puesto a pensar, Señor, por qué tú quieres que yo te obedezca? ¿Ah? Porque nos ama. Porque es nuestro Padre. Para bendecirnos. ¿Por qué Dios nos manda a obedecerle? Número uno, porque Él es Dios y Él es nuestro Padre Celestial, Él es nuestro Creador. Porque Él conoce todas las terribles consecuencias que trae el desobedecerle y el pecar contra Él. Y Él no quiere que sus hijos tengan esas consecuencias. ¿Cuál es el propósito de Satanás? ¿Cuál es el propósito de Satanás? Ajá. Destruir, matar, hurtar, hacerle la vida de cuadritos al creyente para que se salga del propósito de Dios. Tentar a los creyentes para que desobedezcan a Dios. ¿Y qué estrategias usa? Te tira dardos a tu mente de que no puedes confiar en las promesas de Dios, que puedes disfrutar más de la vida y de sus placeres si ignoras sus mandamientos. ¿Qué repercusiones trae la desobediencia a Dios? ¿Qué repercusiones trae desobedecer a Dios? Pérdida de familia y matrimonio, vicio, tiniebla. ¿Qué consecuencias trae la desobediencia a Dios? Trae sentimientos de culpa, trae vergüenza, inutilidad, vidas disfuncionales, abres puertas, vidas disfuncionales y destrozadas, corazones rotos, heridos por personas que no están dentro del propósito de Dios, matrimonios destruidos, amargas disputas y discusiones, peleas innecesarias, discusiones innecesarias entre las personas. ¿Todo eso proviene de Dios? No. Son repercusiones de la desobediencia a Dios. Aunque el pecado jamás podrá cambiar el amor eterno que Dios tiene a sus hijos, sí interrumpe nuestra comunión con Él y nos aleja de sus bendiciones. Cuando desobedecemos a Dios, nos alejamos de Dios y se interrumpen las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. En tiempos de desobediencia nos debilitamos espiritualmente y no podemos distinguir entre el bien y el mal. Caemos más y más en la garra del pecado y resulta imposible apartarnos con nosotros mismos de nuestra pecaminosidad. Cuando yo tenía 18 años, 17, 18 años, yo me creía la que la sabía toda. Qué joven, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Al yo creerme la que me las sabía todas, tomé decisiones en mi voluntad y fuera de la voluntad de Dios, que eran de total rebeldía, tanto para mis padres como para Dios. Porque en ese momento yo vivía en el techo de mis padres. Y cuando uno vive en el techo de sus padres, uno tiene que obedecer a sus padres. Mientras vivas en el techo con tus padres, tienes que honrar a papá y a mamá y obedecerlos. Amén. ¿Qué sucedió? En mi juventud,
Hubo mucha desobediencia en mí. Yo fui desobediente a mi padre, a Dios, a mi madre. Y entonces eso ocasionó en mí una rebelión. Y las garras del enemigo me seguían cegando. Y el entendimiento me lo tenía entenebrecido. Y tomé decisiones fuera de la voluntad de Dios que me costaron una relación de 11 años fuera del propósito de Dios. Entonces, cuando les digo que caemos más y más en las garras del pecado y resulta imposible apartarnos por nosotros mismos de nuestra pecaminosidad, es que el pecado trae más pecado y más pecado y más pecado si no procedes a un arrepentimiento inmediato. Y Dios quiere que tú procedas al arrepentimiento inmediato para que ese pecado no te siga arropando, arrastrando y caer en lo peor, en lo más bajo. Pero gloria a Dios, un día el Señor volvió a mi vida, volví yo a Él y aquí estoy, ¿verdad? Yo acepté que yo estaba en rebelión, que las decisiones que yo tomé estaban totalmente fuera del propósito de Dios. Cuando comencé a leer su palabra, la palabra me empezó a confrontar con mis acciones. Y yo dije, Dios mío, ¿pero qué yo estoy haciendo? Porque la palabra es luz para los hijos de Él y sus escogidos. Cuando leemos la palabra te va a confrontar por medio de su Espíritu Santo. Y te va a decir, esto lo estás haciendo mal, esto lo estás haciendo mal. Pero nosotros tenemos que venir al Señor y decirle, Señor, perdóname. Y esto que yo hacía, no lo voy a hacer más. Y voy a vivir una vida consagrada a ti. Pero tiene que haber la disposición en el creyente para que eso ocurra. Si no hay disposición, no va a haber liberación. Amén. Entonces, ¿qué podemos hacer para obedecer a Dios? ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? Amén. Número 1, tienes que tener la convicción de que crees en Él plenamente. ¿Crees en la existencia de Dios? ¿Crees en Dios como una religión tradicional o con el cual te puedes y te debes relacionar? ¿Crees que Dios te creó? ¿Crees que Dios te ama con amor eterno? ¿Crees que Dios habla a tu vida? ¿Crees que Dios te dirige en todo momento de la mejor manera posible? La palabra dice que el que se acerque a Dios crea que le hay. Tú no te puedes acercar a Dios si tú no le crees que le hay, que le existe, porque te estás engañando. Tienes que acercarte con convicción de que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es tu Padre Celestial, y tienes que tener la convicción dentro de ti de que Dios es Dios, que Él te ama, de que Él quiere lo mejor para ti, de que Él va a dirigir tu vida, de que Él va a hablar a tu vida y que tú le vas a obedecer. Amén. Amén. Tienes que tener la convicción de que Él cumplirá todas sus promesas en tu vida. Tienes que confiarle a Dios todos tus problemas y preocupaciones. Ay, es que ¿dónde está Dios? Que no lo veo. Dios está. Dios está. Y Dios está aquí. Amén. Espere que el Señor le dé la respuesta a su problema, situación o inquietud. Si tienes duda o intranquilidad, no des un paso más. Niéguese. ¿Qué es negarse? Niegarse a sí mismo. Controla los impulsos, emociones, sentimientos que salen en el ser humano. Hay momentos donde si tú no tienes la convicción de que Dios te está mandando a caminar por ese lugar, detente. No te dejes llevar por tus impulsos, no te dejes llevar por las emociones, no te dejes llevar que estoy contra el reloj y estoy tarde y tengo que tomar una decisión ya. Espera en el Señor, que el Señor va a darte la respuesta en el tiempo correcto. ¿Cuánto tiempo le tomó al pueblo de Israel salir de Egipto? ¿Ah? Del cautiverio de Egipto. 430 años.
y del desierto. Entonces, ¿cuántos años Dios tiene? Estamos, antes de que te muera, Dios va a responderte. No, Dios llega a tiempo, en el momento a tiempo. Así que no te puedes desesperar en tu toma de decisiones. Preséntale tus decisiones, tus problemas, tus situaciones al Señor y Él va a poner en ti lo correcto, lo que tienes que hacer. Así que, si sientes duda o intranquilidad, no des un paso más. Niégate a ti mismo, controla el impulso. A menos que tengas la convicción de que Dios lo está guiando, muévete. Medita en la palabra de Dios. Familia, hay que leer la palabra. Un creyente que no lee la Biblia es un creyente que no habla con Dios y que no conoce a Dios. Cuando saturamos nuestra mente con la palabra de Dios, sabemos y conocemos qué piensa el Señor. Cuando venga una tentación, uno puede saber lo que es bueno y lo que es malo y podemos tomar las decisiones correctas y podemos actuar correctamente delante del Señor. Pero si no leemos la palabra, no vamos a saber quién es Dios. No vamos a conocer al Señor y las respuestas que Dios tiene para cada situación en nuestra vida. Amén. Amén. Escucha al Espíritu Santo. Te pregunto, ¿crees que Dios habla a tu vida? Amén. ¿Crees que Dios habla a tu vida? Si no lo crees, pídale al Señor que hable a tu vida. Dios te habla, Dios nos habla, pero tenemos que creerle. ¿Cómo nos habla? Por medio de su palabra, por medio de los pastores, por medio de personas cristianas que están consagradas para el Señor. Cuando pasamos tiempo con Él orando, leyendo su palabra, congregándonos, nos volvemos sensibles a su voz. Muchas veces los creyentes, los cristianos, todos nosotros queremos escuchar a Dios audible. Yo soy Dios y te mando a que hagas esto ahora. Y queremos que Dios lo haga así, pero no es así. Su palabra es nuestra guianza. El Señor pone en nosotros un pensamiento que es totalmente contrario al humano. Cuando tenemos que tomar una decisión, a veces nosotros tenemos un pensamiento que nos dice, pues yo voy a hacer esto y esto y esto, en tu propia opinión. Y el Señor viene y pone en ti un pensamiento totalmente diferente, pero te da paz. Lo que es de Dios te da paz. Lo que no es de Dios no te va a dar paz. Y todo se encuentra en su palabra. Dice, la obediencia a Él requiere mantenerse firme. Si no siente una guía clara en alguna situación, pídale a Dios que confirme su voluntad por medio de su palabra. Dios nunca contradecirá su escritura. Dios no se contradice con su palabra. La voluntad de Dios para su vida siempre va a encajar perfectamente con lo que dice la Biblia. Hay que estar dispuesto a esperar y apartarse cuando no hay claridad en el camino que tenemos de frente. Y hay que estar dispuestos a tener luchas. Bienvenidos al mundo del creyente. Hay que estar dispuestos a tener lucha. Punto. No les puedo decir que no van a haber batallas. Van a haber batallas. ¿Pero por qué vienen las batallas? Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, bajo la dirección de Dios, tuvo que enfrentar la oposición enemiga. Hay muchas batallas que llegan porque es voluntad de Dios, pero hay muchas que llegan porque nos metemos nosotros de cabezones. Ahí esas son las que no queremos. Esas las tenemos que echar a un lado. Tuvo que enfrentar la oposición enemiga. Es bien rara la vez que Dios nos deja sin problemas ni conflictos. Si lo hace, no tendríamos ninguna razón para depender de Él. Dios permite la dificultad suficiente para que siempre acudamos a Él. Así que, familia, hay que estar dispuestos a aceptar la lucha que venga para tener una total dependencia de Dios y no apartarnos de sus caminos. Y por último, tenemos que dejar las consecuencias de la obediencia en las manos de Dios. Obedecer a Dios no es tarea fácil. Recibiremos críticas de otros
Enfrentaremos fuertes obstáculos y oposición, pero esto solo nos pondrá en un lugar favorable delante de Dios. Él se ocupará de todo lo que tenga que ver con uno. Por tanto, tenemos que mantenernos en el camino de la obediencia y dejar todas las demás cosas en las manos de Dios. Ahora, ¿cómo puedes poner en práctica este principio de obediencia a Dios en tu vida? En esta semana, haz el hábito de obedecer a Dios. Comenzando, número 1, lee la palabra. Comienza a leer la porción de la palabra todos los días. Si no tienes el hábito, crea el hábito. 10 minutos, 15 minutos y vas incrementando el tiempo. Yo estoy segura de que todos nosotros tenemos tiempo para leer la palabra diaria. Amén. Amén. ¿Cuál es el reto que se enfrenta en el día de hoy? ¿Qué te está mandando a hacer Dios? Tu decisión determinará el éxito o el fracaso. Por lo tanto, obedezcamos a Dios y dejemos en su mano cualquier consecuencia que produzca temor o inseguridad. Si Dios hace una promesa, Él es fiel para cumplirla. Intime con Dios para que Él transforme su vida y podamos impactar favorablemente al mundo para su reino y su gloria. Amén. Amén. Dios les bendiga, familia. Hasta aquí. Principio de vida: obedecer. Qué duro nos resulta a veces poder obedecer. Hay personas, usted, le voy a hacer una pregunta y no conteste. Por favor, no conteste. Contéstela usted en su mente. ¿Conoce usted la voluntad de Dios para su vida? ¿Conoces tú la voluntad de Dios para tu vida? Al que contestó no, tienes que empezar a leer la Biblia para que la conozcas. Porque la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Y a veces tenemos todo el manual de conocer a Dios y tenemos todo el manual de fe y de vida en nuestras manos. ¿Quién no tiene una Biblia? Alguien que no tenga una Biblia. Yo le iba a regalar una. Todos tenemos una Biblia. Pues todos tenemos que leer la palabra de Dios, familia. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? Estás aquí porque el Señor está poniendo un fuerte toque de renarguir en tu corazón. Y estás buscando algo. Y estás buscando llenarte. ¿Cuántos quieren más llenura de Dios? Por eso estamos aquí. Entonces, si estamos aquí, ¿cuál es el propósito? Adorar a Dios en el tiempo de adoración. Escuchar la palabra, anotar. Familia, si usted se lo deja a la mente, afuera voy a hacer el ejercicio cuando salgamos. Les voy a preguntar que yo prediqué el domingo. Y ya fuera en 15 minutos, un rato, 2 horas. Es más, estamos afuera y ¿de qué predicó la pastora? Hay algo ahí de Moisés. ¿Pasa? ¿Pasa o no pasa? Familia, toma nota. Queremos ser guerreros de Cristo. Cuando te metes y filmas en el ASPA, cuando pasas para el Army, todo está regulado, todo te lo tienes que aprender, todo es un procedimiento. ¿Por qué queremos hacer procedimientos para el mundo y cuando venimos a Cristo no hacemos el procedimiento de su palabra? Yo te aseguro, porque te lo aseguro, de que si tú entras al proceso de leer la palabra de Dios,
tú vas a ser distinto y diferente. Vas a empezar a conocer a Dios. Vas a empezar a enamorarte de Él. Vas a empezar, Dios te va a empezar a hablar, porque cuando tú empiezas a leer, el Señor empieza a susurrar a tu corazón y el Señor empieza a hablarte y a revelarse a tu vida. Y Él te empieza a decir, te quiero bendecir, corrige esto. Y vas leyendo y de momento llegaste a un lugar y leíste y el Señor te dice, es para ti, corrige eso. Y sigues leyendo más para abajo y después te habla de lo que es la alabanza y la adoración. Adórame. Y tú sigues leyendo más para abajo y empiezas a ver que la palabra te habla de cosas de obediencia y desobediencia y tú empiezas a aplicarla a tu vida. Lo que leas en la palabra, aplícalo a tu vida. Familia, no hay otra forma. Tú decides si entras al proceso a pasos agigantados dentro de la voluntad de Dios, o tú decides si estás 2 o 3 años sentado en la misma silla, pero es que yo no siento nada. Todo el mundo adora, yo llevo 3 años aquí y todavía llegas y no levantas ni las manos. Familia, ¿eso es lo que tú quieres para tu vida? No, nadie quiere eso para su vida. No podemos seguir palabra y usted no accione la palabra. Si usted no acciona lo que se predica aquí, usted está muerto. Porque no me venga a decir, ¿cuántos tienen fe? ¡Wow! Todos tenemos fe. Es que si la fe sin acción es muerta. Tú estás en la silla hace 3 años y te digo, fulano tiene fe. ¡Wow! Victoria, en fe. Pero no he visto nada en ti, no he visto ni un fruto. Nada. ¿Qué fe puedes tener si no accionas? Estás muerto. Che, pastor, pero te amo. Porque los amo. Es que quiero explicarle esto de esta manera. Porque en otras iglesias te lo van a adornar. Porque a mí me lo adornaron en una silla 4 y 5 años y yo decía, yo no entiendo nada. Yo estoy aquí, adora. Sí tenía una relación con Dios, pero no me desarrollaba. Todos tenemos un llamado. Todos los que están aquí tienen un llamado. Unos distintas cosas. No todos. El llamado es, no se crea que todos van a estar aquí predicando. No. Hay unos a servicio, hay otros evangelistas, hay otros que tienen distintos llamados, pero lo importante de esto es que usted camine en su llamado. Si usted no logra caminar en su llamado, usted está deteniendo todas las bendiciones de la obediencia que habla la palabra de Dios. Familia, es bien importante llegarle a la familia. Ustedes que están aquí, yo los exhorto que en estos tiempos siembren una semilla al hermano suyo, al primo suyo, a la madre suya. Siémbrela, porque Dios va a demandar de usted el que usted no le dijo nada. Porque queremos ir a las naciones, pero la primera nación que tenemos es tu familia. Ay, Señor, tú me diste una palabra que yo iba a predicar a las naciones. Tú no sales ni de aquí a la esquina si tú no evangelizas al primero a tu familia. Así que tengo una mala noticia que darte y una buena. No sales ni de aquí a la esquina si no eres obediente con Dios, y menos vas a salir si no le predicas a los que tienes al lado. ¿Te bendiga?